Hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal. Es un gusto tenerlos aquí una vez más. Espero que tu copyright en listos para adentrarse en un viaje fascinante, porque hoy vamos a desenterrar secretos ocultos, vamos a revelar un pasado que quizás muchos de ustedes desconocen. Prepárense para un recorrido lleno de sorpresas, datos curiosos y revelaciones impactantes. Vamos a explorar historias olvidadas, descifrar enigmas y, en definitiva, arrojar luz sobre aspectos poco conocidos de nuestro mundo. Asu que su copyright carguen sus bebidas favoritas, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y acompu, u con diéresis más menos en me en esta aventura. Antes de empezar, quiero invitarlos a que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros plus superíndice 3 vídeos. Además, al suscribirse forman parte de esta creciente comunidad de amantes de la historia, los misterios y los secretos. Y por supuesto, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. No se lo querrán perder. Bien, ahora entremos de lleno en el tema que nos ocupa hoy. Vamos a hablar de, no les voy a decir exactamente copyright, porque quiero mantener un poco el misterio hasta el último momento. Digamos que involucra una figura istu superíndice 3 rica muy importante, un descubrimiento arqueolu superíndice 3 jico asombroso y una conspiración superíndice 3 n que se extendió superíndice 3 durante siglos. ¿Intrigados? Espero que imaginen por un momento el aún más menos o 1922. Howard Carter, un arqueo superíndice 3 logo británico, lleva aún más menos os excavando en el Valle de los Reyes en Egipto, buscando incansablemente la tumba del faraón superíndice 3n Tutankamón superíndice 3n. Muchos lo consideraban una búsqueda inútil, una obsesión superíndice 3n que lo llevaría a la ruina. Pero Carter no se rindió superíndice 3. Y entonces el 4 de noviembre de 1922, ocurrió superíndice 3 lo impensable. Uno de sus trabajadores tropezó superíndice 3 con una piedra que resultó superíndice 3 ser el primer escalo superíndice 3n de una escalera que descendía hacia la tierra. Lo que Carter encontró superíndice 3 al final de esa escalera cambió superíndice 3 la historia de la arqueología para siempre. Era la tumba de Tutankamón superíndice 3n intacta, llena de tesoros inimaginables, caras de oro, estatuas, joyas, armas y un sinfín de objetos de valor incalculable. El mundo entero quedó superíndice 3 maravillado ante la magnificencia del antiguo Egipto. Pero la historia no termina aún. Entre todos esos tesoros, había un objeto en particular que llamó superíndice 3 la atención superíndice 3n de Carter, una pequeña más menos adaga de hierro. A primera vista, no parecía nada especial, un simple cuchillo de metal. Pero cuando los científicos la analizaron du copyright cadas después copyright descubrieron algo asombroso. El hierro con el que estaba hecha la daga no era de origen terrestre. Era hierro meteu superíndice 3 rico. ¿Se imaginan? En el siglo XIV a.C., los egipcios ya sabían trabajar el hierro meteu superíndice 3 rico, un metal extremadamente raro y valioso. Ceu superíndice 3 mo lo consiguieron. De du superíndice 3 de sacaron el conocimiento para forjarlo. Esta es solo una de las muchas preguntas sin respuesta que rodean la tumba de Tutankamón superíndice 3n. Pero sigamos adelante. Ahora vamos a trasladarnos a otro continente, a Amu copyright rica del sur, específicamente a Perú. Allí, en medio de las condiéresis ridas planicies del desierto de Nazca, se encuentran unos de los enigmas grandes de la arqueología, las luneas de Nazca. Estas enormes figuras dibujadas en la superficie del desierto, representan animales, plantas, figuras geomu-copyright-tricas y seres antropomorfos. Son tan grandes que solo se pueden apreciar en su totalidad desde el aire. ¿Q copyright n las construyó superíndice 3? Do. ¿Y por Q copyright? Durante du copyright cadas, los arqueos superíndice 3 logos han propuesto diversas teorías para explicar el origen y el propio superíndice 3 sito de las luneas de Nazca. Algunos creen que eran un calendario astrónomo superíndice 3 mico, utilizado para predecir las estaciones y los ciclos agrícolas. Otros sugieren que eran lugares sagrados, utilizados para ceremonias religiosas y rituales. Incluso hay quienes creen que fueron creadas por seres extraterrestres. Pero ayul de las teorías, lo cierto es que las luneas de Nazca siguen siendo un misterio sin resolver.
Su escala, su precision superíndice 3n y su antigüedad desafían nuestra comprensión superíndice 3n de las capacidades de las antiguas civilizaciones. Ahora prepárense para un cambio radical de escenario. Vamos a viajar en el tiempo y en el espacio hasta la Europa medieval, a la diéresis copyright poca de los caballeros, los castillos y las cruzadas. Vamos a hablar de una orden religiosa y militar que se convirtió superíndice 3 en una de las más poderosas y misteriosas de la historia, los templarios. Fundada en el siglo XII, la Orden del Temple tenía como misión superíndice 3n original proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. Pero con el tiempo los templarios acumularon una enorme riqueza y poder, llegando a controlar vastas extensiones de tierra, castillos, barcos y una red bancaria que se extendía por toda Europa. Su influencia era tan grande que llegaron a desafiar a reyes y papas. Y entonces en 1307 el rey Felipe IV de Francia, acuciado por las deudas y temeroso del poder de los templarios, ordenó superíndice 3 su arresto masivo. Fueron acusados de herejía, sodomo y otros crímenes abominables. Muchos templarios fueron torturados y quemados en la hoguera. La orden fue disuelta y sus bienes confiscados. Pero la leyenda de los templarios no murió superíndice 3 con ellos. Se rumoreaba que habían escondido un tesoro inmenso, un tesoro que nunca fue encontrado. ¿Qué copyright contenía ese tesoro? Algunos creen que eran reliquias sagradas, como el Santo Grial o la lanza de Longinos. Otros sugieren que eran documentos secretos que revelaban verdades ocultas sobre la historia del cristianismo. Incluso hay quienes creen que eran mapas que conducían a lugares remotos, donde los templarios habían escondido sus riquezas. Independientemente de lo que fuera, el tesoro de los templarios se ha convertido en un símbolo de misterio y aventura. Su búsqueda ha inspirado a escritores, cineastas y aventureros durante siglos. Y ahora, para terminar nuestro recorrido de hoy, vamos a hablar de un secreto que se esconde en las profundidades del Ocu Copyright Ano Atlántico. Vamos a hablar de la Atlántida, la legendaria isla que, según Platu superíndice 3n, fue un imperio poderoso y avanzado que desapareció superíndice 3 repentinamente en el mar. Durante siglos, la Atlántida ha sido considerada un mito, una historia inventada por Platu superíndice 3n para ilustrar sus ideas filosofas superíndice 3 ficas. Pero a lo largo de la historia, muchas personas han creído en la existencia real de la Atlántida y han dedicado sus vidas a buscarla. Se han propuesto diversas ubicaciones para la Atlántida, desde el Mediterráneo hasta el Caribe, pasando por las Azores y las Canarias. Se han encontrado supuestas pruebas de su existencia, ruinas sumergidas, artefactos misteriosos y leyendas antiguas que hablan de una civilización superíndice 3n perdida. Pero hasta el día de hoy, la Atlántida sigue siendo un misterio. ¿Existió superíndice 3 realmente? ¿O es solo un mito? La respuesta, si es que existe, aún se esconde en las profundidades del Ocu Copyright Ano. Hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunos de los secretos fascinantes de la historia. Hemos hablado de la tumba de Tutankamón superíndice 3n, las luneas de Nazca, los templarios y la Atlántida. Todos estos enigmas nos recuerdan que aún hay mucho que desconocemos sobre nuestro mundo y sobre nuestro pasado. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Y sobre todo, espero que les haya inspirado a seguir explorando y descubriendo los misterios que nos rodean. Ahora, me gustaría saber qué copyright opinan ustedes. ¿Cuál de estos secretos les resulta superíndice 3 interesante? ¿Tienen alguna teoría sobre alguno de ellos? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3. Compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright n disfruten de los misterios y los secretos. Y lo es importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Hasta la superíndice 3 Sima.